Ante todo, vamos a hablar del análisis cluster usando StatGraphics. Primero vamos a dar una deducción de qué es el análisis cluster. Bueno, el análisis cluster más que todo es una técnica para agrupar. Entre los grupos conglomerados vamos a tener similitud y entre conglomerados vamos a tener diferencias, o sea, van a ser heterogéneos. Es una técnica de clasificación estadística en la que los casos, datos u objetos se subdividen en grupos, de manera que los elementos de un clúster sean muy similares entre sí y muy diferentes entre los elementos de grupos. Es una herramienta muy usada. El análisis clúster es una técnica multivariante que no estima el valor teórico empíricamente, sino utiliza el valor teórico especificado por el investigador más que todo. El objetivo del análisis clúster es la comparación basándose en el valor teórico, no en la estimación del valor teórico en sí misma. El valor teórico es el conjunto de variables que representan las características utilizadas para comparar objetos en el análisis clúster. Como un ejemplo del análisis clúster tenemos la biología, donde lo usa más que todo para clasificar a las especies. Dentro de los grupos de animales encontramos a vertebrados, invertebrados, y ahí es una clasificación. Son animales, pero son diferentes grupos. Pasos en el análisis clúster. Primer paso es definir objetivos. Vamos a ver la simplificación de datos y revelar relaciones, donde vamos a ver qué es lo que quiere realmente el investigador. El diseño de investigación. Vamos a tener que ver si nuestros datos presentan casos atípicos, ya que ocasionarían que el análisis clúster se vea afectado. Estandarización de los datos, porque necesitamos que todos los datos estén en una misma medida. Supuestos. Representatividad de la muestra. Una multicolinealidad. Si los datos presentan multicolinealidad, no se va a poder realizar el análisis clúster adecuado. La obtención de los conglomerados pueden ser de diversas formas: jerárquico, no jerárquico y ambos. Al tener jerárquico pueden ser diferentes medidas, como la medida del método de los vecinos más cercanos, los vecinos más lejanos. También tenemos el método de Ward y el método de centroides. En no jerárquicos poseemos el método de las K-medias, y una combinación de ambos es la aplicación de ambos a los datos. La interpretación es asignar una etiqueta que describa cada clúster que hemos hallado. Y por último tenemos la variación y perfil de los grupos. La solución del clúster tiene que ser representativa de la población y generalizable. O sea, para la mayoría de investigadores se obvian este paso, pero se debe seguir, porque es el que valida lo que has hecho. Después tenemos las métricas de medición, la cual encontramos la distancia euclidia cuadrada, la distancia euclidia y CityBlock o bloque de habilitación. Todas estas medidas lo ocasiona o lo ofrece el StatGraphics. La distancia euclidia cuadrada es la mejor usada, ya que si no presentamos distancia de Mahalanobis entre nuestras opciones, la distancia euclidia cuadrada debe ser usada. Métodos de agrupamiento. Como lo dije anteriormente, tenemos el método jerárquico, no jerárquico. En método jerárquico vamos a tener el vecino más cercano, donde las aproximaciones más extremas de los conglomerados se van a achicar en distancias pequeñas. Después vamos a tener el encadenamiento completo o vecino más lejano. Dentro de los conglomerados vamos a tener las observaciones más lejanas, pero a la vez más, como se muestra en el dibujo, van a estar más próximas. El encadenamiento medio, distancia media de acuerdo a tu promedio, o sea, la distancia media entre los individuos de un conglomerado. El método de Ward es la distancia entre dos conglomerados, es la suma de cuadrados entre dos conglomerados sumados para todas las variables. El método de centroides, como su nombre lo dice, es dos conglomerados basados en la distancia de su centroide. Los métodos no jerárquicos. Tenemos el método de las K-medias, que también lo proporciona el StatGraphics. Comienza creando K-clusters utilizando secciones de observaciones como semillas. Las semillas van a ser, recuerda al investigador cómo las propone. Asignar otras observaciones al grupo más cercano, mover puntos de un grupo a otro hasta que se indiquen más cambios.
Como ejemplo tenemos la compañía Hacto, que la encontramos en el libro de Anderson. Hacto es un enorme distribuidor industrial. Sus datos son en base a encuestas de sus clientes, realizados por una empresa de investigación de mercado reconocida, de los cuales tenemos 14 variables o atributos. Se dividen en 3 formas. Las primeras 7 variables son identificadas para la percepción del cliente, para Hacto. Las otras 2 son variables de evaluación, mientras que las últimas son las características generales. Como tenemos aquí presente en la pantalla, tenemos la tabla de descripción de las variables. Las 7 primeras son métricas, las siguientes 2 son métricas y las últimas son no métricas. Definición de variables. Tenemos que X1 es la velocidad de entrega, tiempo de que transcurre hasta que se entregue el producto. X2 nivel de precio, flexibilidad de precios. X4 imagen del fabricante. X5 servicio. X6 imagen. X7 calidad del producto. Resultados de compra, que sería el segundo grupo. X9 nivel de fidelidad. X10 nivel de satisfacción respecto al cliente, claramente. Características del comprador. Tenemos X8, X11, X12, X13 y X14. Tamaño de empresa, compra detallada, estructura de adquisición, tipo de industria, tipo de situación de compra. Después, usando nuestro programa StatGraphic, vamos a realizar el primer paso. Primero vamos a exportar todas nuestras variables del Excel, obteniendo así este cuadro. En este cuadro vemos que se encuentran las 14 variables con los 100 encuestados, su respuesta de cada uno de ellos. Bueno, primero vamos a segmentar a los clientes en grupos como percepciones similares de Hacto. Una vez identificado Hacto, puede formular estrategias para atractivos distintos. Ese es su objetivo, segmentar los objetos, en este caso clientes, en grupos con percepciones similares, o sea que tengan la misma percepción sobre la empresa. Ese es el objetivo de Hacto. Segundo paso, por medio de la matriz de dispersión, notamos los datos atípicos de las primeras 7 variables. Como vemos en el gráfico, las variables de imagen del fabricante, servicio e imagen de los vendedores son los que presentan datos atípicos, pero no tan atípicos, o sea, no son al extremo. Por lo tanto, sí pueden ser usados, porque al momento de eliminar datos atípicos, el análisis cluster también se ve afectado y no te permite un adecuado análisis. No se decide eliminar los datos atípicos, porque son pocos. Aquí tenemos los ejemplos. Los de cada una de las 3 variables mencionadas, vemos que en la recta, en la normal, los datos están cerca, no están tan alejados. En el último caso, en el de la imagen de los vendedores, notamos que sí se encuentran un poquito alejados, pero no es tanto, no están al extremo. Por lo tanto, los atípicos no se encuentran tan alejados de la recta normal. Después tenemos como tercer paso, la muestra se considera representativa de la población, porque si no lo fuera, tendríamos que tomar otro tipo de muestra en estos. Y la multicolinial tiene niveles mínimos que no deben influir en el análisis cluster. Mediante un gráfico de correlaciones que nos viene el StatGraphics, podemos afirmar eso. El cuarto paso, se utilizará el método de WAR, ya que es el más adecuado y en vista de que el programa no presenta opciones como la distancia Mahalanobis mencionadas anteriormente y como la distancia euclídea cuadrada. Como no presentamos en el programa la distancia Mahalanobis, vamos a usar la distancia euclidiana cuadrada. Acá tenemos la matriz de correlaciones antes mencionada y vemos que hay 1, 2, 3, 4 valores que se encuentran un poco alejados del 0.5, pero como son pocos, no se toma en cuenta. Le damos a aceptar y le pedimos al programa que nos dé todos los resultados. Entre ellos encontramos el esquema de conglomerados y el dendrograma. Lo que nos permite el StatGraphic nos da una técnica de análisis multivariante, donde de frente podemos hallar el análisis de conglomerados o análisis cluster. Nos brindan los diagramas 2D, 3D, de dispersión y de regresión. El esquema de aglomeración en el análisis cluster jerárquico utilizando el método de WAR. Obtenemos como resultado esta pequeña tabla que está en los 100 miembros y también muestra cada una de las etapas. Por ejemplo, en el combinado 15-20
vamos a ver que la distancia es 0, por lo tanto es nuestro primer conglomerado. Después, se unirá después en el paso 60, que ahorita les voy a mencionar. Notamos que a partir de la etapa 39 recién van formando conglomerados. Miren, en la parte de acá tiene 0 y 6, ahí recién se van a ir formando los conglomerados, porque mientras tanto en las anteriores etapas no presentaban conglomerados 0 y 0. Aquí está la etapa 60, vemos que tenemos al 15 y al 19, y estos se van a unir al 1 respectivamente y al 5. Se obtuvo de manera general la unión de conglomerados, teniendo 99 conglomerados de las 100 observaciones de clientes para la empresa Hapto. Se obtiene el dendrograma en el cual se muestra la agrupación de clúster. Aquí tenemos nuestro dendrograma respecto a nuestro método de Ward y la distancia euclidiana cuadrada. Como vemos, es un conglomerado grande donde presenta otros dos conglomerados y dentro de esos dos conglomerados hay otros dos conglomerados. Notamos que en el conglomerado del lado derecho es el más pequeño, es como que se unió último al conglomerado más grande, no tuvo tantos conglomerados como los otros. Este último conglomerado es unido en una gran rama, como podemos ver. También podemos identificar de esa manera, después de realizar nuestro análisis clúster, los datos atípicos. Al obtener dos conglomerados, hacemos un corte, una localización, obtenemos estas variables, los centroides. En el caso del primer conglomerado tenemos estos valores y en el caso del segundo conglomerado tenemos estos. El porcentaje entre los dos conglomerados es 50-50. Al obtener 4 conglomerados, realizamos un corte aquí respectivamente. Vamos a tener estos centroides con estos valores, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Bueno, quinto paso, interpretación de los conglomerados. Como hemos visto en la anterior tabla, nos hemos dado cuenta del primer conglomerado respecto a las variables. Entonces, aquí están los valores que hemos antes definido y también tenemos el valor F y la significación. Como podemos ver, el X1, X2, X3, X4, X6 y X7, estas 6 variables son significativas, ya que su es menor que 0.05. Las variables que se deben influir en la decisión de tomar conglomerados es la imagen del productor y fuerza de ventas, ya que estas percepciones de Hapto son percepciones para la empresa Hapto, que es lo que es su objetivo, lo que quiere buscar para el conglomerado número 2, porque si nos damos cuenta en el conglomerado número 2, el X4 y el X6 son mayores, pero sin embargo en el conglomerado número 1 vemos que hay mayores valores. Es una división del conglomerado por 2. Estamos hablando ya del conglomerado de 4. El conglomerado 1 se divide en los conglomerados 1 y 4, mientras que el conglomerado 2 se divide en los conglomerados 2 y 3. El conglomerado 4 tiene percepciones altas de Hapto. Como podemos dar cuenta, son los que contienen mayor valor en todo respecto a los demás valores, también definido anteriormente, y su significación de todos es 0, debido a que ya comprobamos que de A2 también es significativo, entonces de A4 con mucha más razón. Al obtener más conglomerados, pero no en exceso, permite que el investigador realice perfiles más profundos y desarrolle mejor las tácticas dirigidas hacia las percepciones de sus clientes Hapto. Como sexto paso y último, para validar tomaremos variables no consideradas en el estudio realizado en esta gráfica, en las cuales son el X9 y X10. Si existen variables significativas sobre estas dos variables, podemos deducir la conclusión de que los conglomerados diseñan grupos que tienen validez predictiva. Como podemos ver, aquí nos ofrece en esta gráfica su nivel de utilización, su nivel de satisfacción. Nos da proporción respecto a 2 conglomerados y respecto a 4 conglomerados. Se logró una partición de las variables de manera que Hapto puede utilizar la percepción de sus clientes. Lo que hemos logrado es
dividir a los 100 personas, a los 100 clientes que han dado su vista respecto a las preguntas que le ha generado Jacto, y podemos aglomerarlos y podemos elaborar un plan para ellos. En este caso, pueden ser 2 o 4, ya queda a criterio del investigador saber si lo divide en 2 conglomerados o en 4. De esta manera, Jacto puede utilizar la información para ver la percepción de sus clientes, como lo vuelvo a repetir. De esta manera va a obtener su objetivo. Bueno, ante todo, muchas gracias por su atención.